Bueno, una de las cosas más maravillosas y al mismo tiempo más sorprendente es que pareciera ser que estas traducciones son absolutamente fáciles, se imprimen cuando uno quiere, digamos, y que no hay nada que destacar. Pero en este caso no es así, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que toda traducción tiene grandes complejidades. O sea, yo siempre he pensado que los traductores de cualquier lengua son pues intérpretes de aquellos autores que escribieron en otra lengua y que están traduciendo, ¿no? Entonces, en efecto, como dices, en el caso particular de lo que hicimos con la nueva historia mínima de México, está transcurriendo, mientras tú y yo platicamos, está transcurriendo justamente la traducción del libro completo. Lo que tú tienes, lo que recientemente publicamos, fue un avance del capítulo de independencia de esta obra, que son que consta de 7 capítulos, y básicamente decidimos, en algún momento, hace un par de años más o menos, platicábamos en el colegio con la presidenta, con Silvia Yorguli, pues que teníamos traducciones de la Nueva Historia Mínima de México, que es uno de los libros más importantes del Colegio de México, en varios idiomas y no lo teníamos en lenguas indígenas, ¿no? Entonces, en algún momento dijimos, "No, esto no puede ser, tenemos que empezar a trabajar en ese sentido, sobre todo porque también tenemos en el colegio, tenemos una larguísima tradición de trabajo con las lenguas indígenas, ¿no? El Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios hace muchísimo trabajo en términos de gramática, de fonética, etcétera, con las lenguas indígenas, ¿no? Tenemos, de hecho, un laboratorio de lenguas indígenas en el colegio y de repente dijimos, bueno, ¿por qué no hemos traducido esto, no? A lenguas originarias. Entonces, tomamos esta decisión y en efecto, de no haber tenido el acompañamiento de las universidades interculturales que llegaron por la vía de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, hubiera sido muy complejo, porque en efecto, eh, llegar aquellas personas que son capaces, no solo que son hablantes, sino que son capaces de traducir a un nivel, al nivel de un libro, de traducir un libro, ¿no? Hubiera sido complejísimo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente tuvimos este acompañamiento de las dos universidades interculturales, que fue la del Estado de México y la Maya de Quintana Roo, y entonces, pues lo que ya tienes en tus manos es este avance del capítulo en 4 lenguas, ¿no? En Tlahuica, en Matlatzinca, en Náhuatl y en Maya. Y efectivamente es, es una cosa bastante compleja por lo que alcanzo yo a percibir. No siendo un hablante de las lenguas, pues evidentemente se vuelve más complejo, pero ellos mismos, los mismos traductores, nos han contado de las complejidades que implica la traducción de este tipo de textos a las lenguas indígenas. Bueno, está ahí Luciano Concheiro, que es una persona bastante joven y por otro lado, tiene como cierta experiencia como escritor y me parece que une los dos mundos, digamos, ¿no? Y además está el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para precisamente albergar todas estas publicaciones, ¿verdad? Sí, ellos están muy comprometidos con el trabajo hacia las comunidades originarias de México. Y esta es una parte, digamos, en la que inmediatamente cuando conocieron el proyecto, eh, dijeron, híjole, nos interesa mucho apoyar en lo que sea necesario, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo muy armónico con ellos. No solo en la parte de la logística, de cómo realizar todas estas traducciones, de cómo trabajar con los traductores, sino también en términos de entusiasmo. O sea, están muy comprometidos, les interesa mucho.
En algún momento para el 80 aniversario del Colegio de México, estuvo por ahí el licenciado López Obrador y cuando le contamos del proyecto, él dijo, qué cosa tan interesante, me interesa mucho que sigan trabajando en esas cosas. Por qué no piensan en una traducción al yaqui, por ejemplo? También entonces ahora estamos ya trabajando con la comunidad yaqui y estamos también, eh, digamos, ya está traduciéndose la obra al yaqui con otro ritmo, porque no, empezamos un poco más tarde que con estas otras 4 lenguas, pero también ya estamos trabajando con la comunidad yaqui para lograr esa traducción también de esta obra, ¿no? ¿Y qué papel cumplió Luciano Concheiro, que yo te hablé también de él? Bueno, mira, el doctor Concheiro también ha sido como de los mejores cómplices para este proyecto porque precisamente nos vinculó con las universidades Claro, interculturales, ¿no? claro. A través de su equipo de trabajo nos ha vinculado con las universidades interculturales y él, eh, digamos que está muy comprometido, estuvo presente en la presentación que hicimos el 14 de octubre vía remota porque tenía una agenda bastante complicada, pero logró presentar una conferencia magistral acerca de la importancia de la interculturalidad, de la educación intercultural. Y entonces, básicamente, pues ha sido un compañero de trabajo permanente a través de la vinculación y también la SEP de esta pequeña obra que tienes tú del capítulo de Independencia de la doctora Josefina Vázquez, también la SEP se quedó con algunos ejemplares para hacer una distribución entre las comunidades hablantes de estas 4 lenguas, ¿no? Ahora me voy a poner en indio y te voy a decir cómo es que nunca se había planteado la traducción. Cuando estamos hablando de la historia de México, de las historias mínimas de México. Hace 2 semanas en Oaxaca una persona, el doctor Jimmy, una persona muy conocida ahí, se le hizo un homenaje y decía, estamos fuera de las instituciones de México, estamos fuera de lo que es la justicia y de lo que es la educación. Aquí en Oaxaca resolvemos todo por asamblea. Entonces me hizo pensar muchísimo esta cosa de la comunalidad y de esta cosa que siempre la educación la establecemos nosotros en la ciudad y no vemos exactamente lo que ellos necesitan, digamos. Claro, mira, yo te podría dar la respuesta general acerca de cómo México ha, un poco en términos generales, México ha descuidado mucho el asunto de sus culturas originarias en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, de repente, creo que ha sido una inercia de muchos años, de muchas estructuras que tenemos que modificar o tirar directamente, ¿no? Para poder visibilizar a las culturas originarias. Y no, no es un afán folclorista, nostálgico. Yo creo que no va por ahí. Tiene que ser algo absolutamente serio y absolutamente valorativo de aquello que representan y que son para todos los que somos mexicanos, ¿no? Yo estoy convencida de que en las células de todo mexicano existen una cantidad inmensa de genes, ¿no? En nuestros genes, pues existe una cantidad inmensa de esa carga indígena, ¿no? Digamos, por lo menos pienso en la gente que vivimos y trabajamos y hacemos nuestras actividades en el altiplano central, ¿cuántas palabras no vienen de la lengua indígena? Hablando propiamente de la lengua, No, no y hablo. siguiendo tu pensamiento casi todo latinoamericano también, digamos, Exactamente. ¿no? O O sea, los sea, latinoamericanos somos una fusión de muchas cosas exactamente. y creo que tener claro eso y elevarlo a un nivel de formalidad académica, de
pensaba, por ejemplo, y lo platicaba con otras personas, ¿no? Nosotros que hablamos, somos hablantes de lengua materna español, ¿no? Del español. Tú vas a una librería y prácticamente puedes leer a cualquier eh, autor de la literatura universal, obviamente de la literatura latinoamericana, pero de la literatura universal, puedes leer a cualquiera, ¿no? Llegas y pides La guerra y la paz de Tolstoy y tú lees a Tolstoy, ¿no? Lo lees en Sí, español. sí, Y los indígenas no tienen esa posibilidad de claro, leer en su propia lengua aquello que les pueda interesar, o sea, tienen que brincar al español claro. para leer, ¿no? Entonces, esa es una pequeña, a lo mejor un ejemplo sencillo, pero que nos dice todo el trabajo que tenemos, por lo menos en esta área, ¿no? Entonces, creo que el tema de la nueva historia mínima de México traducida a lenguas originarias mexicanas va a empezar con un movimiento de, por lo menos en nuestra institución, ¿no? De otro tipo de valoración de las culturas originarias. O sea, el colegio siempre ha estado muy cerca de ellas, Mm, estudiándolas. Tenemos una gran colección que data de los años 70 que se llama el Archivo de Lenguas Indígenas. Y esa colección analiza la fonética de las lenguas indígenas, incluso de variantes pequeñitas, ¿no? De variantes que hay 200 hablantes, por decir algo. Entonces se compila y, y se sigue publicando permanentemente. Esa colección está dirigida por la doctora Yolanda Lastra y se sigue permanentemente publicando, pero no habíamos hecho traducción de obras de la lengua española a lenguas indígenas. Entonces creo que empezar, ya no quiero juzgar si nos tardamos mucho, si no nos tardamos mucho. Creo que todo México se ha tardado mucho en la valoración y en la visibilización de las culturas originarias en muchos asuntos. Entonces vamos a acabar con ello. Empecemos a trabajar en ese sentido, ¿no? sí, empezar a trabajar en ese sentido también tiene que ver con esto de hacer las redes sociales con, con las lenguas indígenas también, ¿no? Que he hablado con muchos pensadores que están precisamente preocupados por este tema, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre que entre las redes sociales, esto que traducen, me va a interesar un poco más el tema, porque una de las cosas que pasa es que al lector normal no le preocupa mucho el tema, la verdad. Al lector mexicano, al lector, cualquier lector, digamos. Claro, claro. Sí, bueno, y ahora, pues si empiezas a tener productos traducidos en lenguas originarias, me decía uno de los traductores, el del Matlatzinca, Leonardo Martínez Carranza, me decía, es tan interesante leer la historia del país en la propia lengua, Claro, ¿no? claro. Entonces, y además también creo que va a abrir un diálogo, ¿no? Mucho más, más allá de la propia traducción, de la simple traducción de una lengua a la otra. Yo creo que va a haber un diálogo interesante, va a abrir un diálogo interesante de la manera en la que los que hablamos español y somos hablantes del español, escribimos nuestra historia y cómo la escriben ellos también, ¿no? Entonces decía el doctor Pablo Yankelevich, que es el coordinador de la colección de historia mínima en el Colegio de México, decía, lo más interesante va a ser que el día que tengamos la historia completa traducida, es sentarnos a debatir o a escuchar los puntos de vista de la cosmovisión, Claro, la totalmente, mirada, ¿no? totalmente. De la mirada de la historia que las culturas originarias tienen acerca de lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces, también creo que está generando una serie de cuestiones de virtuosidad, digamos, ¿no? O sea, está como un círculo virtuoso de diálogo, de apertura, de tirar estructuras que ya no nos sirven, que durante un tiempo estuvieron ahí, pero que evidentemente ya no funcionan. Entonces, creo que esto, por lo menos para el Colegio de México, representa pagar también un poco la deuda
que como bien dices tú, todos los latinoamericanos tenemos con nuestras culturas originarias, ¿no? Gabriela, yo te felicito, digamos, por esta obra, te lo felicito a todo el Colegio de México y finalmente, ¿qué querrías decir para terminar esta nota? Pues me encantaría pensar eh, que no solo nosotros estamos interesados en esto y que esto se vuelva una ola. O sea, no porque hayamos empezado nosotros, sino porque creo que, bueno, no hemos empezado nosotros. Hay mucha gente trabajando en torno a la reivindicación y a la visibilización de nuestras culturas originarias. Pero me gustaría que nos montáramos todos en esta ola de trabajo para seguir abonando en este discurso. O sea, creo que ya no podemos seguir caminando y seguir viéndonos el ombligo como sin voltear a ver toda la riqueza que de veras es una riqueza que nos rodea cotidianamente, ¿no? A los que vivimos en esta ciudad, a los que viven en Morelia, a los que viven en Michoacán, a los que viven en Paraguay, a los que viven en Argentina, a los que, en fin, ya no podemos seguir estando ciegos en torno a eso y además no solo me encanta que ciertas cosas estén tan insertas en nuestra cotidianidad que ya ni siquiera las percibamos, como decir aguacate o papalote, o, ¿no? Pero creo que sí es importante que haya una toma de conciencia de lo que somos en conjunto, ¿no? Y de lo que además finalmente enriquece tanto a nuestras culturas, ¿no? Qué interesante lo que dices. Un abrazo enorme, muchas gracias. A ti, Mónica, muchas gracias por la entrevista.